ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía 4D y estamos atravesando días de bombardeo de reformas de todo tipo. Hoy vamos a estar hablando de todo esto. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? Bien. Bombardeo de reforma de todo tipo, sí, lo aclaraste, pero sin embargo creo que muy cortito tenemos que mencionar el tema de los tripulantes. No vamos a abordar todo el programa para eso, y menos buscando un efecto disuasivo los tripulantes del submarino, pero cuando uno ve las imágenes tan estremecedoras de la familia de un marino sabe cuando la situación es límite o no. Y las familias están absolutamente preocupadas, desde ya nuestra solidaridad, ¿no es cierto? Sí, obviamente, y bueno, hay descontento también por cierto manejo de la información, ¿no? El manejo de la información, la idoneidad de las autoridades, pero eso lo vamos a plantear en otro programa, porque ahora creo que es lo más importante es la solidaridad con los familiares, bueno, de esta situación. Vamos a mencionar, somos muy cautos, esta situación relacionada con el submarino. Bueno, lo dijo Agustín, y el tema es el siguiente. ¿Es oportuna la reforma tributaria? A ver, algunos economistas, después Agustín se va a explayar sobre el tema, dirían, bueno, vamos a hacer una reforma tributaria, por ejemplo, impuesto a los ingresos brutos, que tiene un efecto cascada en todas las provincias, la podemos hacer en un proceso en que la economía crece. La economía no creció, o en todo caso, si hay un dato de crecimiento en forma asimétrica, pero no de manera permanente y sistemática, con estos indicadores que va a comentar Agustín en instantes. El segundo tema es la inequidad de la reforma laboral. A ver, reforma laboral que viola derechos adquiridos de los trabajadores. Reforma laboral que no la aplican los países desarrollados. Noruega pide la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, más allá de tener un sistema de salud muy bueno, ¿sí? Donde inclusive si vemos la relación de empleados públicos en los países escandinavos es muy alto. Por eso digo, la inequidad de la reforma laboral y la confiscatoriedad, y los invitados se van a pronunciar sobre el tema, de la reforma previsional. O sea, los jubilados tras que tenían poco los van a dejar sin nada. Sí, y todo va de la mano, ¿no? Una va de la mano de la otra. Hubo un pacto fiscal con las provincias hace unos días atrás, donde los gobernadores se juntaron, incluso con el propio presidente. Un acuerdo donde la gran beneficiada fue la provincia de Buenos Aires. Recordemos, acuérdense, acá lo explicamos en alguna oportunidad, todo esto surge de la discusión del famoso fondo del conurbano, ese fondo que hacía que la provincia recibía el 10% de lo recaudado por impuesto a las ganancias, que hace muchos años atrás, en la década del 90, se le había puesto un tope en 650 millones de pesos y que el resto, entre esos 650 y lo que debería ser la distribución, hoy por hoy cerca de 60.000 millones de pesos, se repartía entre el resto de las provincias. Esta demanda, la provincia de Buenos Aires la lleva a la Corte Suprema. Hubo un juego ahí comunicacional de negociación donde la gobernadora Vidal se saca una foto con Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, dando una señal a las provincias diciendo, miren que si el fallo sale favorable, acá va a haber un problema, van a tener que resignar esos recursos. Se sientan a negociar, llegan a un acuerdo, retira la provincia de Buenos Aires la demanda de la Corte, va a recibir en compensación el restablecimiento de ese fondo del conurbano de manera gradual, y al resto de las provincias, ¿quién las compensa? La Nación. Ahora, ¿cuál es la variable de ajuste en el medio de todo esto? ¿De dónde va a salir el dinero en un contexto donde la economía tiene un fuerte déficit fiscal, muy difícil de manejar, fuerte déficit externo, niveles de endeudamiento a un ritmo insostenible? ¿De dónde va a salir? De los jubilados. La variable de ajuste, lo explicamos acá en nuestros programas, son los jubilados. Hoy vamos a estar hablando de este tema. ¿Por qué? Porque hoy, hace poquito, hubo un anuncio, vamos a ver en qué queda, de modificación de la fórmula, que apunta a mejorar la que el gobierno propuso originalmente. Acá te explicamos por qué ese atarla al IPC iba a hacer que los jubilados pierdan. Ahora nos van a explicar los especialistas. Hay que ver primero la confusión que le genera a los jubilados, punto número uno, con este dato de la confusión, y realmente si hay una mejora económica significativa para los jubilados, porque si le prometen que le van a dar nada y ahora le dicen, bueno, te doy un poquito más que nada, están felices y nos conformamos con poco, ¿no? Sí, la realidad, después vamos a hacer algunos números con algunos de nuestros invitados, pero la realidad es que el cambio de fórmula con la que el gobierno había propuesto, perdían. Con esta nueva propuesta que hay,
va a mejorar eso que había propuesto el gobierno nacional. En ninguno de los dos casos llega a ser lo que implica para el jubilado la fórmula actual. Que recordemos que la fórmula actual tiene una variable clave en el medio de todo lo que considera para medir: la recaudación tributaria. El hecho de estar vinculado a la recaudación la ata no solo a la evolución de los precios, sino también a la evolución del crecimiento económico, la actividad económica. Entonces, en los periodos en los cuales la economía crece, eso permite que los jubilados ganen poder adquisitivo, que es lo que vino pasando el último tiempo. Y acá aparece recordemos la primera propuesta relacionada con el PBI, que implicaban 20 pesos para el próximo trimestre, ¿no? Que realmente ya resultaba burlesco, ¿no? Claro, que esa fue la primera modificación que hace el gobierno nacional. Cuando se critica la fórmula, dice, bueno, incluso muchos medios de comunicación, a mí me da gracia, ya titularon la fórmula propuesta finalmente va a ser que le ganen a la inflación los salarios. ¿Por qué decían que le ganen? Porque habían dicho, el segundo trimestre de cada año ponemos una fórmula que va a decir que del crecimiento económico del último año, el 5% se suma. Si vos hacías la cuenta, una economía que con mucha fuerza va a crecer al 3%, dice el gobierno, o menos, ese 5% del 3 es un 0,015, es nada, lo llevabas a plata sobre una jubilación mínima y te daba lo que vos decís, 20 pesos. Realmente burlesco. Señores, aumento de tarifas. A ver, en el régimen del riesgo de los privados, ¿qué dicen los privados? Queremos que vengan las inversiones, yo pongo el dinero, hago inversiones y después cobro. Acá en Argentina funciona la sociedad OPP. Otros pongan la plata y los usuarios ponen la plata. ¿Y por qué esto? Porque va a haber un aumento de tarifas en dos escalas que va a tener un monto del 70%, ¿sí? En este 70% primero pagan los usuarios y después hacen las inversiones. ¿No estará invertida la ecuación del riesgo de los privados? Sí, bueno, con el tema tarifas, ¿qué es lo que pasa? Acá lo contamos el programa pasado, va a haber un aumento en las tarifas de gas promedio 45%. Pero ahora viene un aumento de la nafta. Hablé de la luz y vienen los combustibles. Vienen los combustibles, la nafta. Y esto recordemos, acá lo tratamos también, surge de la desregulación que propuso el Ministerio de Energía, José Aranguren, que desreguló ese mercado, vinculó el precio de los combustibles a algunas variables del mercado externo, eso generó un aumento en un momento, después una baja muy chiquitita, hace unos días atrás, de un 1%, y ahora otro aumento que se prevé alrededor del 8% en los combustibles. Ahora, suben las tarifas, suben los combustibles. ¿Y la meta de inflación? 10%, hermano. Bueno, a ver. Bueno, discúlpeme, me extendí. 10%, hermano, dije. A ver, ¿cómo llegan al 10%? Claro, este año la meta era 17, ¿te acordás? El tope máximo era 17. Bueno, en lo que va del año ya lleva acumulada la inflación, medida por el gobierno, en 10 meses, 19,4. O sea, la meta te la debo, 20. Todavía faltan 2 meses, va a estar más cerca de 23. El último dato mensual fue 1,5, suponete que se mantenga por ahí. Estamos alrededor de 23% para cerrar el año, muy por encima de la meta. Para el año que viene, la meta en realidad superior va a ser 12%, porque el gobierno dice es 10 más menos 2, o sea, entre 8 y 12%. Ahora, con estos aumentos de nafta, de tarifas, ¿vos creés que la meta va a ser del 12% tope para el año que viene? Agregamos un poquito el tema del aumento del gas. Señores, Canadá paga $3 el millón del BTU. También lo paga Bolivia y Perú. Le doy 2 ejemplos. Canadá, Bolivia y Perú. Acá $6 el millón de BTU. O sea, yo creo que hay algo que estamos errando y de manera muy significativa. Sí, y lo que vamos a estar hablando hoy también con el resto de los invitados tiene que ver con la política, fundamentalmente, digamos. Todo esto y otras que ahora no, que hoy vamos a estar tratando también, la reforma de la ley de mercado de capitales, otras que involucran a la pequeña y la mediana empresa, que está atravesando un momento muy difícil producto de lo que pasa con la economía en Argentina. Todo esto se está discutiendo en el Congreso de la Nación, aparecen actores del sindicalismo, la CGT, la CTA, bueno. Vamos a hablar un poco de política, cómo se está rearmando la política, qué pasa para ponerle un freno a alguna de estas cosas que el gobierno intenta y aparte siempre intenta con hipótesis de máxima. Totalmente. ¿Viste? O sea, siempre va a fondo y después trata de negociar. Bueno, ¿cómo se va a armar la oposición, sobre todo en el Congreso de la Nación y de cara a lo que viene, para tratar de enfrentar todas estas cosas? Otro de los temas, antes de presentar a los invitados, es el sector PYME. Toda esta reforma tributaria, previsional y laboral, uno trata de relacionarlo, dirá, bueno, la fiscal, la reforma tributaria o la reforma laboral
van a beneficiar a las pymes. Vamos a escuchar a un empresario pyme qué es lo que dice, si en definitiva termina traccionando a las grandes empresas y a las pymes se le utiliza como efecto comunicacional y el beneficio no es tal. Bueno, si te parece, contamos quiénes son los invitados que tenemos acá esta noche para hablar de todos estos temas. Hacemos una pequeña si los presentamos tanda. ahora, comienzo a mi derecha. Nos acompaña Daniel Arroyo, muchas gracias por estar acá. Bueno, escuchaste la presentación del programa, vamos a hablar del tema. Bueno, una dama, Pimpi Colombo, muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchos temas que vamos a hablar contigo, ¿sí? Y principalmente por tu labor social, con la labor social de ambos, con las cuales están permanentemente comprometidos. Y vas a presentar acá del otro lado, sí, por favor. Y de acá del otro lado lo tengo a Ariel Aguilar, ¿sí? Presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas de Cuero y Afines. Ya has venido al programa varias veces. Y un invitado. Vamos despacito para que la cámara lo tome mirando a cámara. En el día de su cumpleaños, a ver si lo vemos ahí. Ahí lo vemos. En el día de su cumpleaños lo vemos al doctor Cristian de Alessandro. Muchas gracias por venir acá al programa. Estás comprometido con el tema de los jubilados. Y bueno, viniste justo un día muy especial que uno dice, bueno, tal vez estás en tu casa tranquilito, ¿no? De acá me voy a festejar con mi ahijada que también cumple años. No le vamos a preguntar Regalo de cuánto. cumple. No, 38, 38. Bueno, todavía lo puedo decir. tenemos que ir a las instituciones. Una tanda y arrancamos con los invitados y todos los temas de esta noche. Dale, vamos. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, retomamos y presentamos a los invitados de este lado. Ya los presentamos, pero comenzamos con Pipi Colombo. Bueno, escuchaste la apertura del programa. Quiero una reflexión tuya. Me parece que la primera reflexión es que uno no tiene jamás que dejar de reaccionar, pero tampoco vamos a decir que te puede sorprender lo que venga de este gobierno. Porque primera medida que tomó el gobierno, ahora van a ser 2 años, fue que las amas de casa dejemos de tener la tranquilidad de poder tender la mesa. Vos pensás que durante años trabajamos, y Daniel es un ejemplo de eso, trabajamos para que las condiciones de tener empleo, de tener un sueldo digno, de tener condiciones, sacara a los niños y a los jóvenes de los comedores, los pusiera de nuevo a comer, a compartir en familia, en su formación. Lo primero que hizo el gobierno fue devaluar, quitar la retención y por lo tanto llevar el precio de la comida a las nubes. O sea, sacar la comida de la boca a la gente es como lo más criminal. Después de eso, todo lo que hace es abonar que este gobierno expresa el interés oligárquico en la Argentina, o sea, la negación del interés nacional, la negación de lo que es un proyecto que pueda hacer, como nos gusta decir, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. De ahí en más, todo es en esa dirección. Entonces, yo soy secretaria general del Sindicato de Ama de Casa. Nosotros tuvimos la oportunidad preciosa de que una reivindicación que teníamos desde Evita, que es que el trabajo de las mujeres en nuestro hogar se valorara y que cuando llegamos a grande, así como yo y más, no tengamos las manos vacías, sino que tengamos la posibilidad de tener un ingreso, lo conseguimos con la moratoria previsional que primero hizo Néstor Kirchner, que el 80 y tantos % de las personas que se jubilaron fueron mujeres, porque somos las grandes excluidas del sistema. Por lo tanto, y después con la moratoria cuando la prorrogó Cristina, y todavía ahora estamos en una colita final tratando de aprovecharla, que no es como por ahí dijiste, la pensión universal a los adultos mayores o a la vejez o como se llame, que ahora empezó a estar vigente, pero sobre la que tenemos que trabajar, porque nosotros necesitamos que aquello que fue una realidad para millones de mujeres argentinas se consolide en una legislación que protege ese trabajo. Por lo tanto, hoy por hoy está el gobierno yendo sobre la movilidad jubilatoria, o sea, empeorando las condiciones en que se actualizan los beneficios previsionales. Hoy está descalificando un poco el hecho de que haya personas que se hayan jubilado con la moratoria, desconociendo una cosa que es conceptual. No hay nadie que no paga su jubilación, no hay nadie que vos puedas decir no hizo sus aportes, no es cierto. Tuvo un empleador que no se los hizo,
o tuvo que trabajar, changar, o quedó desocupado, o es un ama de casa que no tiene ingreso, pero tiene un trabajo que va de lunes a lunes. Ahora, Entonces, Pimpi, la posición del gobierno uno la conoce. Yo hablaba con economistas del gobierno el otro día y el argumento de ellos es el sistema previsional es insostenible, los jubilados no pueden seguir ganando porque no se sostienen en el tiempo, ganando poder adquisitivo. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer con los jubilados? Digo, conocemos la intención. Por ¿Cómo supuesto. estás viendo hoy desde el arco opositor? ¿Qué visión tenés vos para enfrentar y eso? yo te voy a decir, la visión que yo tengo, que veníamos hablando hace un ratito, es que nosotros no podemos perder de vista que el peronismo ha sido colocado en la elección de 2015 como oposición al gobierno nacional, pero que es gobierno en la mitad o más de las provincias argentinas. Que los compañeros de las organizaciones sindicales están sufriendo una presión y las consecuencias de una política que es contra el pueblo, contra la nación, contra la producción. Por lo tanto, creo que lo que importa es que nosotros trabajemos por la unidad y por ir acompañando ese rompecabezas de fuerzas donde no es solamente sacarte las ganas y decir, no, estoy en contra y ya está, sino cómo construyo la fuerza para no darle lugar. Te voy a poner un ejemplo, que capaz que los que militan en la provincia de Buenos Aires tienen más claro que yo. Por ahí de marzo del 2016, la gobernadora pidió al Senado y a la legislatura provincial una autorización de endeudamiento. Ponele, te voy a decir un número que puede no ser exacto, pero ponele como 110 millones, no sé. Y estuvieron ahí que se estaba tratando, finalmente se cayó la sesión y se armó una reunión de los intendentes, sobre todo los intendentes peronistas, de los legisladores, y se encontró una fórmula de transición que consistió en autorizarle a la gobernadora una parte del endeudamiento, creo que ponerle fue un poco más de la mitad, pero además ponerle condiciones sobre el empleo de los recursos, porque ¿sabes qué? El peronismo no puede ser como hicieron cuando estaba la Cristina de presidenta, nuestro gobierno, armaron el Grupo A. El Grupo A consistía en hacer obstrucción a todo lo que fue el gobierno. El peronismo no puede ser una oposición obstructiva, porque los sindicatos tienen que dar respuesta a su gente, tienen que cuidar el empleo, no pueden simplemente decir, no, paro, vos sos un gremio metalúrgico, no le podés meter 4 meses de paro, porque cierran la fábrica y la gente, ¿verdad? Entonces, hay ahí un equilibrio que construir, que solamente se va a construir si somos capaces de estar unidos y de comprender que todos tenemos un solo enemigo, que es la oligarquía que está en el gobierno. A ver, bueno, en esta escenario idea de oposición, se junta, bueno, referente de las cuestiones sociales, así como Pimpi, militante de la provincia de Buenos Aires, estás hoy en un espacio político determinado. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo ves la oposición rearmándose, Daniel? Yo creo que tenemos que construir la agenda de la oposición. El gobierno tiene una agenda y va hacia un lado. Para mí es un lugar equivocado, va a crecer en base a soja, minería, sector financiero, sector primario y va a dejar 20 millones de argentinos afuera. Pero va hacia un lado. La reforma tributaria que está planteado va en esa dirección, la reforma laboral va con la idea de bajar los costos salariales y la reforma previsional va con la idea de echar en parte a los jubilados y a las personas que tienen planes sociales para ahorrar de ahí y poner en otro lado. Esa es una agenda del gobierno. La oposición está dispersa, estamos dispersos y tenemos que construir una oposición que tenga una agenda clara. Para mí esa agenda tiene que tener 3 cosas claras. Uno es no evadir que hay problemas estructurales. El sistema previsional tiene un problema claro en la Argentina. El Estado no puede gastar lo que no tiene, hay un problema tributario, pero no es el atajo que está haciendo el gobierno el que hay que encarar, sino que hay que encarar otro. Hay que expandir la economía. Primer punto clave. Acá no es si tenemos una sábana corta y sacamos de acá o acá, cambiamos la fórmula de jubilado, le damos a este. A ver, la primera síntesis sería, hay que reverlo, pero ya sea en un escenario de crecimiento, no en un escenario de ajuste. Hay que construir un escenario de crecimiento en la Argentina, un escenario de crecimiento para 40 millones de argentinos y no un escenario de crecimiento solo para algunos sectores. Bien. Eso es lo primero. Bien. Y esa agenda, ¿qué quiere decir? Que tiene función la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, que el mercado interno es clave. Lo segundo que me parece que tenemos que tener como una agenda clara es que para construir una oposición no hay que evangelizar y hay que escuchar. Hay que intercambiar. Nadie quiere que alguien vaya y diga, hay que hacer esto, sino ir a escuchar. Algo que hizo bien el gobierno fue el tema de los timbreos. Fue y escucha, sea correcto o no, sea más o menos. Tenemos que construir una oposición que hable con todos, que escuche con todos, que plantee ideas.
Y lo tercero que para mí requiere una oposición es mirar para abajo. ¿Quiénes son los que están mal en Argentina? Los que tienen planes sociales, los que hacen changa, los que tienen trabajo precario, los docentes, los que ganan menos de 10.000 pesos. Eso es el 60% de Argentina. Hay que construir ese eje. Quien construya y le hable a ese sector va a ser algo bueno en Argentina. Yo voy para ese lado. Creo que tenemos que construir una oposición con el conjunto de los que hoy no somos gobierno y tenemos que mirar a los que están afuera de todo. Ahora, ¿hay affectio societatis Sí, de la oposición para construir una agenda en común? Hay dos cosas, yo creo. Una, yo sí veo afecto y veo vínculo. El kirchnerismo claramente ha representado a los sectores más pobres. Ha sacado el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Ese es un dato básico. Y segundo, más allá del efecto, hay un gobierno que nos va a juntar a todos porque va encarando acciones que realmente complican. Si alguien quiere saber qué pasa y qué nivel de conflicto social genera la reforma tributaria y la reforma laboral, que prenda la tele lo que está pasando hoy en Brasil. El nivel de conflicto y de movilización que hay justamente por estas cuestiones. Bueno, en realidad, entre el afecto y un esquema que va a achicar mucho, yo creo que vamos a conformar una oposición razonable. La Argentina tiene una oposición que no solo cuestione la reforma laboral y la reforma previsional, que yo estoy muy en contra y voy a votar en contra en el Congreso, sino que además tenga su agenda que diga, vamos a hacerlo de esta manera. Eso te iba a preguntar, dijiste voy a votar en contra. Vos entrás ahora como diputado, asumís el 29, ¿no? El 10 de diciembre. No, pero el 29... El 6 juro, esos son los senadores. Ah. El 6 juro y el 10... Y el 10 de diciembre asumís. como diputado. Bueno, muchas de estas reformas se van a tratar después, o sea, vos ya vas a estar en tu banca como diputado. Venís trabajando en el sentido de oponerte a cuestiones, de plantear modificaciones constructivas, porque hay cierto sector de la oposición que a veces critica a el masismo, digamos, por haber acompañado al inicio muchas de las medidas. Vos ahora vas con una posición crítica. Sí, nosotros definimos como bloque Frente Renovador que vamos a votar en contra de la reforma laboral y de la reforma previsional. Entiendo que alguien puede hacer cambios y entiendo que si cambias la fórmula y mejora un poquito, es mejor eso que nada. Pero claramente la reforma previsional complica la vida de los jubilados y de las personas que tienen planes sociales. Todos hablamos de jubilados, pero hay 4 millones de personas que tienen asignación universal por hijo. Y la reforma laboral lo que hace es bajar salarios. El gobierno crece con la idea de achicar el Estado y bajar salarios para hacer a la Argentina competitiva. Hace lo que se hizo varias veces. Obra pública que está bien, endeudamiento que está mal y nos endeuda 100 años, y baja salarios. Es cada vez que alguien hizo eso en Argentina, en los 70 y los 90, nos metió en un lío bárbaro. El gobierno va camino a meternos en ese lío. Nosotros no solo tenemos que votar en contra claramente en el Congreso, sino construir ideas distintas a las que están dando vuelta. Tengamos en cuenta algo, vamos al corte y hablamos del resto de los temas. Tengamos en cuenta, esto es importante, que lo que venimos hablando de la fórmula de la movilidad jubilatoria no afecta solo a jubilados, también beneficiarios de asignación universal por hijo. Y de las asignaciones familiares, afecta a todo el sistema de previsión social. Generalmente se habla de los jubilados, afecta a gente que hoy está ganando 7.200 pesos, los jubilados de la mínima, y chicos que están ganando 1.400 pesos por mes de asignación universal por hijo. Montos muy pequeño con lo que aumenta la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de cerca de 17 millones de personas. Y vos tenés, claro, 8 millones de jubilados, casi 16, 17 millones de personas. Tenemos que ir al corte, pero ¿sabes qué? Cortito ahora, uno de los temas, porque son en una escala de problemas, el tema de los trabajadores, el tema de los jubilados es lo más importante. Pero ¿saben qué? Le quitaron el 1% el impuesto de los celulares para los deportistas de alto rendimiento. Y cuando se habla de salud, se habla de hábitos saludables, el deporte lo es, son chicos que tienen deportes competitivos. El gobierno anterior ha promovido el tema del ENAR para que los deportes no tradicionales, más allá del fútbol, puedan llegar a disputar, como el caso de la Peque Pareto y otros deportistas, puedan disputar lugares en el mundo en cuanto al deporte no profesional, si lo llamamos así. También están en crisis ellos, realmente para todos lados apuntaron. Sí, Huertain, titular del ENAR, se juntó con Nicolás Dujovne y bueno, se está tratando de llegar a un acuerdo. Veremos, raro lo que hizo el gobierno. Va a depender de la discrecionalidad de la Secretaría de Deportes y eso es un tema bastante. Antes no dependía de la discrecionalidad, antes dependía de una política deportiva y un proyecto deportivo. Y así disciplina. A ver, repasemos el pasado. Hubo época que los remeros iban a competir afuera y después de las Olimpiadas les llegaban los botes. Llegamos a ese extremo en nuestro país. Mientras que otros países, no hablo de lo del primer mundo, pero otros países han tenido un medallero olímpico mucho más extenso que el nuestro. Bueno, el deporte también forma parte del escenario de la inclusión. Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, hizo el proyecto social donde permitió que muchos chicos pobres vayan a competir, que de alguna manera se buscó esto con el ENAR más tarde, vayan a competir a todos lados del mundo. Vamos a un corte. Y si en algún momento seguimos así, alguno va a gritar a los botes, así que lo vamos a necesitar. Dale.